Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles. Mi querida Paloma, ¿cómo te va? Mucho gusto. Señores, señoras, mucho gusto. Buenas tardes. Saben ustedes que nuestro programa hoy, por efecto de nuestro juega un equipo de determinado deporte, es básquetbol. ¿Los qué? Los halcones. Los halcones juegan. Todo nuestro programa va a pasar. Está pasando ya pregrabado, no habrá llamadas telefónicas. Les suplico que no nos llamen para que su llamado ya es la próxima semana. Y nada más, pues es todo. Vamos a comenzar con nuestra sección de Sopa de Letras, de lo que quedó la semana pasada, y les estarán con nosotros los dandies, estarán también con nosotros. Habíamos preparado para hacerlo en vivo un programa de tangos, que lo haremos de todas maneras, estará grabado. Muchas gracias. Y adelante, Paloma. Bueno. Señores, mucho gusto. Gina Domínguez, mucho gusto. Daniel, mucho gusto. Gracias. Clemente Landa, mucho gusto. Hola. Juanita, mucho gusto. Manuel, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. ¿Quedaría alguna palabra por ahí que tuviésemos la posibilidad de explicar y que pueda ser de utilidad en estos tiempos a nuestro querido público? Digo, en estos tiempos, en fin. Sí, don Jorge, el señor Víctor Hugo Pavón de Jalapa nos pregunta cuál es la etimología de la palabra ramalazo. Tenemos estos datos. Ramalazo es un golpe que se da con el ramal, señal que deja un golpe en el rostro. Es un dolor agudo en una parte del cuerpo y también es un pesar inesperado. La palabra ramal también cabe mencionar que hace mención que cada uno de los cabos de que se compone una cuerda o soga debe considerarse así. Por ejemplo, tenemos un dato: el ronzal atado al cabezón del caballo sería un caso específico. ¿De ramal? Sí, de ramal. Y el ramal del tren que va de aquí de Jalapa a Veracruz, pero hay un ramal que va... Es la misma idea, porque está recordando la forma que tienen los árboles y son derivaciones de un mismo tronco como ramas. Y también da, exactamente, y también da el dato de que cada uno, como ejemplo, ¿no? ¿De qué rama de la familia eres tú? Ajá, eres una rama de la familia, ¿no? Y da el dato de que cada uno de los tiros... ¿Eres de los vivancos de allá de...? No, ¿verdad? De las señoritas vivancos, no. Perdón por la broma. No. ¿Eres de otra rama? Sí, así es. Por ejemplo, la familia Vivanco, de la cual yo provengo, tiene fuerte relación con los Vivanco que se encuentran en la Ciudad de México. Y que esta familia Vivanco, tengo entendido que participaron en la fundación del periódico El Heraldo de México. Fíjate, ¿y no te da pena? No, para nada. Lo dijo con mucho orgullo. Bueno, adelante. Bueno, pero también tenían algo que ver con el California Dancing Club. Claro. Sí, entonces tiene de todo. ¿Ah, sí? Hay de muchas ramas. Sí. Platicábamos bueno, hace un uno momento, no escoge su familia. Platicábamos precisamente hace un momento con Manuel Munguía, que el fundador del el California Dancing Club, Ramón César González, viene siendo mi tío, y que precisamente mi tío nos platicaba de que le había tocado apoyar e impulsar a Emilio Domínguez, que forma parte del elenco artístico. No, imagínate, pues eso ya reivindica a la familia, pues si por un lado tiene el problema de haber creado un periódico de ultraderecha, por el otro lado crea el California, y con eso un lugar de esparcimiento público. Bueno, adelante. La parte final, aso, es un aumentativo y también es un despectivo, ¿no? Cuando dicen a alguien trancazo, ramazo, maderazo, madrazo. No, eso es un apellido. Madrazo es apellido. Madrazo es apellido. Madrazo es un apellido. Igual, trancazo es dar un golpe con una tranca. Y da también aquí otro dato, con la mano. Cada uno de los tiros que concurren a una meseta de escalera es otro de los ejemplos que debemos considerar del ramal. Bueno, el ramal. Bueno, ¿alguna otra palabra? Sí, se quedó desperdigado. El señor Jorge Ríos de Durango nos habló y pedía precisamente que qué significa. Bueno, el significado es, desperdigados es separar o irlos quitando, solo que investigando, esparcirlo. La palabra
desperdigar significa que se asan las aves o las perdices para conservarlas. ¿Viene de perdiz? Debe de ser de alguna parte de las aves, de las perdices. Perdigar es soazar o asar ligeramente para que se hagan. Des es una partícula que significa también desunión. Me imagino que cuando la van asando, la van... ¿No viene de perdido o de perder? No, Aquí hay un dato. es esparcir. Es una forma de decir regar las semillas. Dispersión, ¿te acuerdas que Sí, platicábamos perdicar, la otra por vez ejemplo. cuando nos preguntaban sobre diáspora? Perdigones. Diáspora es la misma idea, nomás que en griego. Ajá. Y en latín, disperdicare es arrojar las semillas por distintos rumbos. Es como esparcir. ¿Y perdigón? No, ese es otro, no, eso es otra, es ¿Cómo no? es otra Los raíz. No, perdigones de una un- bala, de un arma, por ejemplo. de un arma, por ejemplo, se esparcen, se fragmentan. se diversifican Pero- y se Pero pierden. perdigón también es el pollo de la perdiz. Sí, pero más bien tiene ¿El pollito? que ver con perderse ahí, porque Perderse. no tanto con la idea de esparcir, porque esparcir lleva como una intención de quien lo hace, y en este caso es muy eventual, porque la explosión no está regulada. De digamos. fragmentas, ¿no? Cuando Fragmentas. explota, Hay cuando tres explota, palabras, pues. don Jorge, que tendrían una equivalencia. Sería dispersar, desperdigados, dispersión. Ahí están íntimamente relacionados. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra palabra Tenemos por otra, ¿se acuerdan que nos había hablado, que ya ha estado con nosotros aquí en el programa, el licenciado Mario Millán? Cuando se mencionaba la palabra naco, dijo él en una llamada telefónica que Naco es una pequeña ciudad de Sonora. Naco en náhuatl viene de la deformación de nácatl y es carne sin pensamiento, porque los españoles son los de razón y los indígenas nacos. Bueno, sobre este dato que el licenciado Mario Millán nos proporciona, creo importante también mencionar un dato agregado. El diccionario de la Real Academia Española menciona que naco es un americanismo y que alude a adulo de tabaco, o sea, un pedazo de tabaco o un puré de patata. Ya más concreto sería un pedazo de tabaco negro para masticar, y que esto se ha acostumbrado utilizarlo en países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia y Uruguay. También la palabra naco, dice el diccionario de la Real Academia Española, que alude a miedo, a susto. En América Latina, concluye el diccionario de la Real Academia Española, también naco se relaciona con cobarde o marica. También hay una segunda interpretación o acepción, como le llaman, del diccionario, que dice quizá deriva del totonaco. Y en esa interpretación ellos lo relacionan como sinónimo de indio. Quizá deriva de Totonaco, dice, Totonaco. no del de Totonaco, Totonaco. sí, porque hay una versión según la cual esa forma de llamarles a los habitantes del centro de Veracruz tiene que ver con que ejercen hasta la fecha una danza del volador, y sería Tototnacatl, el que tiene carne de pájaro, ¿sí? Totl es pájaro. Pero esa otra versión de cobarde más bien es de una lengua sudamericana, no Así del es. náhuatl, no del náhuatl. Por eso le llama americanismo. Sí, no del náhuatl. Y efectivamente lo de ser carne es como decir no tiene alma. Pero algo más decía el diccionario de la Academia acerca de su derivación, y ahí sí como que, ya me acordé. Cuando hablamos de náhuatl, entre los hablantes de náhuatl, hablamos de muchas posibilidades. Tabaco, que se mastica. Pedazo de tabaco negro. Lo cual es rarísimo. O los hongos. No, sí se usaba porque era un estimulante. Luego, los hongos también, cuando eran incluso alucinógenos, eran llamados teonanácatl, carnita de los dioses. Así les llamaban. Y sí, Bueno. sí, claro, es precioso, claro, sí, porque ellos le daban un uso, Carnita de los un dioses. uso ritual.
Y todavía Ya es cuando te digan naca. en algunas partes al hongo común, a las setas o a los champiñones que comemos le llaman nada más teonacatl para no marcar la indicación religiosa o mística, nada más teonacatl. Pero en el otro caso, de los que producen efectos especiales son teonanacatl, carnita de los dioses. Sí. Y no habría la posibilidad de pensar que por alguna deformación del lenguaje, todo lo que es natural, dicen yo soy de nación, soy de aquí, yo nací aquí, yo soy nato. Yo creo que se cruzaron. Nato de aquí. Entonces, como si yo de aquí soy nacido aquí, si leían la C por C o la C por S, pues yo de aquí soy naco, de aquí nací, soy de aquí. Y es que no se pronunciaba, por ejemplo, en el caso de nación, se pronunciaba con una carga parecida a la C, nación, así. Por lo tanto, yo creo que sí se pueden haber cruzado el natum, Natum, del nacer, latín con el verbo nacer. nacu como a veces incluso como partícula un tanto indicativa de gentilicio, sí se pudieron haber cruzado. Ahora bien, Perdón, Sí, perdón, adelante, don Jorge. se me escapa. Con la significación de que lo natural, es decir, nadie es profeta en su tierra, lo de aquí es más corriente que lo de allá. ¿Cómo Cristo puede haber nacido en Nazaret? Pues si de ahí se sabe que nada sale bueno de Nazaret. Tú eres de nación de aquí, en consecuencia, no tienes jerarquía. Eso todavía es válido, desde luego. Entonces, yo soy naco de banderilla. Sí, ingenuo. Sí, Aborigen de tal de origen. Banderilla. ese tono despectivo también de la palabra naco, recuerdo que Armando Ramírez escribió un libro sobre folclorismos urbanos y es allí donde menciona la palabra naco, donde precisamente él lo remonta a la cultura urbana de la Ciudad de México y precisamente también le da ese tono despectivo como origen a partir de esos momentos en un libro de Armando La Ramírez. acepción que ahora Sí, tiene despectivo. Es el de la picardía, ¿verdad? No, Armando Ramírez es el del chino de Teporocho. Ese es. El de la picardía mexicana Jiménez. es Armando Jiménez. Sí. Armando Ramírez, Jiménez. que escribió el Apando también, ¿no? El Apando no, el Apando era de uno de los revueltas. Sí, es de uno de José. Sí. Bueno, ¿alguna otra palabra por ahí? Tenemos también la pregunta que nos hace Pastor Cano López de Coatzintla, Veracruz. ¿Qué quiere decir la palabra cleuasmo? No es pleonasmo, dice aquí don Pastor Cano, y también menciona, hizo un saludo a don Jorge y al panel y a Paloma. Gracias. Cleuasmo, el dato que yo tengo es referente a sarcasmo y que es una figura retórica. Eso sí, no lo sabía. El Bueno, cleuasmo es una figura literaria y retórica en la que alguien se abroga o se atribuye algunas... se arroga se o se arruga. También se arrugan a veces las gentes atribuyéndose algunas cualidades buenas o algunas cualidades malas también, normalmente en literatura. Es que ¿Cualidades malas? Perdón, ¿hay cualidades malas? Sí, ¿Sí? sí. Ah, Cualitas, espérate, pero cualitatis. hay muchas cosas que hay que ver aquí. Primero, abrogar con B y arrogar. Son dos acepciones. Dale. Abrogar con B quiere decir suprimir. Eso quiere decir. Una ley que se promulga hoy y que Mañana se aborda quita. la materia de otra anterior, abroga, digamos, a la anterior. Abroga, B grande. O deroga, en algún caso se usa deroga. También es ya muy fino, eso digamos, muy especializado. Y arrogarse es traer para sí algunas virtudes, es decir, atribuirse cualidades. Yo dejo la democracia instituida Sí, en yo México. despejo el Ciertamente. camino, no cambia. Ciertamente. Ahora ya hay democracia. Sí, mi gobierno no quita... Ni pone gobernadores. No más presidentes. No más. No, nada más.
¿Qué pasó? Pues, ¿Qué ¿qué? pasó, licenciado? No es sopa de letras. No, pues siempre de letras, no de grillas. Política. Y hay cualidades Espérate, pues, negativas. es que faltaba otra cosa que ibas a De decir. Lo de cualidades. Cualidades Sí, negativas. Sí, se vale, o cualidades positivas. Características, Lo que sucede con la palabra cualidades es que le hemos cargado la significación más hacia el positivo. rumbo de lo positivo y hablamos solo de virtudes, Qualitas. pero qualitas quiere decir qué calidad tiene esto, ¿sí? Una Se característica. Puede ser refiere- pésima, ¿no? Puede ser una mala calidad. Y lo mismo ha pasado con otras palabras como microbio, por ejemplo. Te vas a llenar de microbios. Es que no todos los microbios son malos. No, claro. Son Incluso- chiquitos, pero no Ah, malos. micros, sí, pequeño, vida pequeña, organismo pequeño. Eso es lo que quiere decir nada más. Pero en el habla coloquial usamos Microbio es microbio como- para decir Malo. Algo malo. un pequeño organismo malo. Malo. Hay Sí, una- o que perjudica, pues. Sí. Hay una cualidad muy, bueno, a mí me llama la atención, esa es la cualidad de ser perverso. Perverso también, como menciona Manuel, es algo que ya asociamos íntegramente con lo malo, con aquellas Ser cosas que malo. se vuelven malas. Pero perverso en una acepción es alguien o algo que altera el orden natural de las cosas, lo cual no necesariamente es malo. Perdón, a ver, repítemelo más despacio. Alguien o algo que altera el orden natural de las cosas. A través, A través de versus, es decir, Al darle contrario, vuelta. al contrario, O dar la contra. Modificar. La Eso contra. significa en una de sus acepciones. perverso. Tomar las cosas en otro sentido. Sí. O Vernos de modificar, darle intervenir, vuelta. ¿no? ¿Eh? Intervenir para modificar, ¿no? Podría ser. Fíjate, darle vuelta, que es revolucionar. Claro. Dar vuelta. Dar vuelta. Sí, sí. Por ejemplo, don Jorge, también yo quisiera mencionar que cuando está Manuel Munguía haciendo mención sobre el significado de la palabra cualidad, cualidades, en términos filosóficos llega a tener un sentido muy especial. Por ejemplo, en la filosofía moderna, hablar de cualidades es hablar de propiedades, propiedades primarias y secundarias de las cosas filosóficas. O sea, ¿qué es esto de las cosas filosóficas? Lo que nos rodea, todo lo que nos rodea, como puede ser el tamaño, como puede ser el color, como puede ser el gusto, como puede ser la percepción. Entonces ahí ya vamos a encontrar un sentido especial bajo el terreno filosófico. Sí, solo que cualidades también hace mención específicamente al ser humano y aquellas cosas que nos distinguen de los animales y de las cosas, ¿no? Por ejemplo, una cualidad es que seamos perversos, mencionado hace un momento. Otra cualidad es que seamos, porque si viene una tormenta, altera el orden, pero es el orden natural. En cambio, uno puede incidir de manera pensada y racional y a veces hasta no pensada. Por eso para moverla. el per que indica, ya va a sonar raro, que indica volición, es decir, voluntad, Voluntad. intención. Por eso el per, ese es Pero, el- pero entonces Voluntariamente intervienes, ¿no? pero entonces la perversidad es más importante de lo que creemos. Ah, claro. Ah, sí. Te Porque- quiero, aunque te llamen Pervertida. Pero No, entonces ser chismoso es bueno. pues sí. Pues depende, Juanita. Finalmente, Depende. depende para qué se utiliza el chisme. Yo digo que la perversidad entonces es como el motor del mundo, porque aquel que no tiene la posibilidad de ver las cosas de diferente manera, seguiría la corriente, Por ejemplo, don Jorge, pero no sería un símbolo de inteligencia. Claro. Per versus oponer todo. Oponer todo a la verdad, a lo que parecería la razón. Entonces, si se ven las cosas de diferente manera, la perversidad es de gran utilidad. Salir de la mediocridad. Quizá. En un sentido espiritual y de conocimiento religioso, ahora que está tan de moda hablar sobre la figura de Judas Iscariote, se menciona en los evangelios tradicionales canónicos que Judas actúa de manera perversa porque el diablo, el demonio, lo traía adentro. Hay una acción diabólica perversa contra Jesús. Hago la aclaración, de acuerdo con los libros canónicos, de acuerdo con los libros apócrifos o evangelios inéditos como el que está Presentamos difundiéndose otro día. ahora, es completamente distinto. Pero sí hay que señalar que el uso preferente que el habla común le da a perverso Es negativo. es en Es sentido un mal. tanto peyorativo. Sí. Claro, en el caso de que Judas haya traído dentro de él mismo
dentro de sí Está excluido de al responsabilidad. demonio, pues sí, desde luego, Pues sí, y no también lo había que ver si él con una indemnización podría arreglar el asunto. No habría Es que- quien indemnizar. No era Esa costumbre. connotación social que vamos creando para las palabras, yo le he dicho a algunos jóvenes también, aquel de ustedes que le ponga a su hijo de nombre Judas, es que no lo quiere, porque oye ese nombre que antes en la antigüedad era un nombre muy usado, muy Sí, bello, claro. que lo tienen muchos otros Sí, apóstoles, sí. otros personajes. Hoy en nuestra sociedad, específicamente la cristiana, tiene una connotación tan mala como Tiene. ponerle a alguien Caín, Pues sí. Sí. por ejemplo. Sin embargo, O hay un Nerón. santo O que Nerón. sí es muy seguido, que se llama San San Judas Judas Tadeo. San Judas, Tadeo, pero es Tiene que otro agregar Judas. Tadeo. Sí, es otro Judas, por supuesto. Pero Caín sí hay, don Caín. Hay Hay- A hay- ver es si más hay como- Caín, ¿no? película, Caín, La ¿no? película. Con- Es más Pero como- poco. No, ese es Eso. Nasib. Ese es Nasib. Que habla Y mucho es por árabe, teléfono. y es árabe, Habla el mucho Caín por es- teléfono. es ¿No? Judío, ¿no? hebreo. Que paga muchas cuentas telefónicas seguramente. Claro, ¿No? claro. Estabas hablando todo el día. Claro. Adelante. Pues ya. Un alumno de la materia de filosofía me preguntaba en esta semana cuál es el significado de la palabra canícula con motivo de los calores que se han sentido fuertemente en estos días. Bueno, canícula viene del latín canícula, que menciona a la estrella de nombre Sirio en el Can Mayor según la astronomía. Tiempo en que la estrella, dicen los conocedores, la estrella Sirio, nace y se pone con el sol. Es un periodo en que los calores son más intensos, más fuertes. Canícula es diminutivo de perra, en realidad Ajá. es perrita, y se refiere al paso de la osa, del Can Menor, del Can Menor por el hemisferio norte, que es donde se han hecho las principales clasificaciones de ese tipo, y coincide más o menos con los meses de julio, fines de julio, digamos, o agosto, y es cuando más calor se siente. Por eso dice, por ejemplo, Rulfo en la entrada de Pedro Páramo, dice: vine a Comala a buscar a un tal Pedro Páramo. Era el tiempo de la canícula. Así Sí. como Así es. ¿Y por qué a las canicas se les llama canicas? ¿Viene de canícula? No, es como decir piedrecilla, no tiene... ¿Pero perrilla? Perrita, no. Canícula, no, para canica es una palabra ¿qué? Pero es latina, pero no viene de canícula. Le faltan las últimas sílabas para que fuera el diminutivo. Es nada más como cuenta, como huesito. porque- Decía Francisco Gabilondo Soler, rodando van bajando las canicas, por el desván. caminando sin bajando. ton ni son. ¿Qué no debe ser allá de donde están los purépechas? No, ¿Qué- una palabra que tarasca. purépecha no. Yo como que alguna vez alguien dijo eso. Pues bueno, por lo menos apúntale que esa sí no la sabemos. No sabemos En qué es el una canica. diccionario de la Real Academia menciona Sí, que pero ese miente. mucho miente, muchísimas cosas, que viene del francés, canic, y a la vez del holandés acerca de níquer, que se menciona romper o aplastar, y hace referencia a un juego antiguo en que los niños tenían bolitas de barro, y la idea era romper las bolas Pero eso lo de tomó barro. de lenguas mediterráneas. El Europeo. Nike es vencer, como la diosa Como- Nike, o los zapatos estos que dicen Nike Nike. ahora, pues son Nike, que es Vencer. la vencedora, la victoria. Como Fero Nike, la verdadera victoria es El Verónica. que lleva la victoria, Sí. el que lleva la victoria. Sí, la portadora de la victoria, Portadora sí, de la Verónica, victoria. sí. Y hay otra palabra también que no sé por qué se haya relacionado así, a las canicas les dicen cayucos. Cayucos. Y el cayuco es una embarcación Porque pequeña. ahí sí viene de un náhuatl himno que es caico a una bola más grande. Sí, es el Así Y tamaño. es de Cayuco es el vidrio tamaño. además, Sí. mientras que la canica es de barro. Puede ser de barro. También. Cayuco, qué curioso. Hablan de esto y me acordé ahorita que había un amigo nuestro que recordamos con mucho afecto, Tomás Lagunes. Carlos. Carlos. No, Tomás, eso no Es es. otra persona, una persona de allá de la costa, de la hacienda de los Atliscos, y como tenía los ojos azules,
le decían el cayuco, y todo el mundo lo conoció por el cayuco, porque sus ojos se parecían a... Pero también se llama cayuco en el sureste de Una México a una embarcación. pequeña embarcación, a un pequeño bote, pero ese es otro origen distinto. Más ¿no? artesanal, Oye. ¿no? El cayuco, ¿no? Que- Sí, socavado, digamos, el tronco, se tronco. convierte Oye, en y el bejuco que se usa para golpear a los caballos, también es cayuco, ¿no? Es No. cayuyo. Cayuyo, sí, Se cayuyo. parece, pero no. ¿Sabe lo que? Bueno, es un aguatlismo, desde Sí, luego. pero no es cayuco, es cayuyo. Cayuyo. Bueno, cayuyo, sí, bueno, muy bien. Adelante, por favor. Si También tuviese- me preguntaban en la semana de que si es correcto decir, por ejemplo, cuando se está desarrollando un evento, vamos a interrumpirlo para poder disfrutar un coffee break. Bueno, ¿Es correcto o no? mi punto de vista es de que nosotros tenemos, precisamente con el idioma español, pues una gran riqueza de expresiones. Yo pienso que se tendría que decir un refrigerio, se va a brindar un café, va a haber un momento Café y galletas. de descanso, se va a proporcionar café y galletas. No hay necesidad de llegar a este tipo de expresión extranjera que no es muy nuestra. común, Pero, porque hasta espérate, los te restaurantes voy a te decir, ofrecen no, ese servicio, te voy a ¿no? decir, Así lo plantean como coffee break. para una persona ubicada en la cultura de la provincia, que ha abrevado toda su vida el mensaje televisivo, que tiene como meta ascender en su jerarquía social, decir coffee break es muy importante, porque tú dirías parámetros, o tú también, su manera de ver las cosas sería de que esa terminología lo hace ser superior y lo hace destacarse de sus congéneres, de sus primos, de sus parientes, son de Banderilla o de Chaltepec. Ya sabe decir, Nacos, ¿no? cuando yo era Que son nacos. joven que vine de Banderilla, por tanto naco, llegó, estoy hablando de hace muchos años, ahora somos citadinos igual que vosotros. Pero yo me fijaba cómo hablaban los jalapeños y se establecía, y aprendí a decir, chin, yo tengo que hablar como ellos. Y lo que más me llamó la atención era que, de una manera muy así, en Jalapa decían, cuando alguien hacía una broma, decir, ¿qué insinúas? Y eso ya para un jalapeño era como decir coffee break. Entonces yo digo, chin, yo tengo que aprender a decir, ¿qué insinúas? Estoy hablando, Juanita, de nuestra, bueno, sí, de épocas del 50 y feria, ¿no? Usted obviamente no, pero yo sí. Entonces, esos mecanismos de utilizar palabras que detecten o que hagan notar o que manden el mensaje de soy igual o superior. Categoría social, como se Categoría dice, de la social. aristocracia también. Igual Adelante. ha Clase, crecido clase. también, porque ya no nada más dicen coffee break, dicen ambigú, dicen Bueno. buffet. No, pero Lunch. atención. Ambigú, rendezvous, Buffet. buffet, son palabras ya un poco que no pertenecen al hecho de darse brillo, sino pertenecen a la categoría de la nostalgia, a la época del romanticismo, en el cheslong. El cheslong, a pesar de que debe ser inglés, o sofá. Además, como mencionaba Daniel, hay algunas palabras que no tienen una traducción al Por eso. español, en Pero cambio... es de la época del Chango Cabral. Imagínate las caricaturas y Mi los paisano, bellísimos mi dibujos paisano huatusqueño. del señor Cabral. Esa época correspondía a ese romanticismo o Es como esa la palabra- cursilería agradable. Es como la e palabra ingenua. sándwich, Sí. ¿no? Que tiene una... Esa- Y no es por darte y no, así mayores sí, ¿no? puntos. Esa ya pasó. Ya está dentro de la Es que ese es un Recuerdo que- epónimo. ¿no? El epónimo es aquella palabra que, aunque sea el nombre de una persona, el nombre de un lugar, ya tiene el concepto por sí mismo. Se le queda el nombre de Se le una queda el- Una hamburguesa. Volvemos en un momento dado, ¿verdad? En un momento dado. Adelante. Gracias.
Bien, bueno, cuando nuestro programa está grabado, hay algunos, ¿cómo diríamos? Arreglos, ¿verdad? De manera que todo quede ajustes en el, en el buen sentido de la palabra. Y hoy quisiera yo presentarles a ustedes a una, ¿qué diríamos? Forma parte de nuestra vida cotidiana. Es decir, nadie que sea mexicano, clase media y alta, bueno, en general, ahora sí cabe como los políticos, mexicanos y mexicanas, tenemos una, ¿qué diríamos? Un mensaje, chips, no nos puede decir. Una evocación. Una evocación, pero para todos significa algo. Y usted oye una melodía, oye determinada número de notas interpretadas de alguna manera y ya le resulta familiar. Muchas veces no piensa usted mucho en lo que está oyendo, pues dice, esto lo oí de niño, esto lo oí de joven, me recuerda que el amor... Marcan una época, ¿no? Y forman parte de nuestro acervo y de nuestra vida cotidiana, interior, inconsciente. Sí, no es una simplemente musical. Te remonta. Y me estoy refiriendo a los dandies. Y quizá usted, es decir, entre todos los tríos, yo sé que hay muchas personas que los identifican, pero pongamos que haya un 20 o 30%, dices, ¿cuáles serán de todos los tríos o conjuntos? Pero evidentemente eso es una falsa apreciación, porque usted sabe quiénes son, ha cantado sus canciones, forman parte de la vida cotidiana y de su folclore, de su costumbre Los citadina. dandies, don Jorge, formaron parte de la época dorada de los tríos, Claro. que se ubica en la panchos, década ¿no? de los 50. Sí, de los 50, Los imagínese usted, panchos, ¿no? Que también desde eran sus papás o abuelos de ustedes. Sin más, aquí están con nosotros los dandies. Quiero agradecerle al licenciado Abelardo Bello. Les doy el teléfono de Abelardo para cuando ustedes lleven una hermosísima serenata a su ser querido. ¡Ay, qué bonito! Qué cosa tan hermosa. Qué tierno. Imagínense una serenata. No falla, no falla. Bueno, es el 815-4290, luego les doy más. Adelante, 3 regalos. Usted la conoce. Adelante. Me espero, no voy a marcharme, no voy a alejarme, sin antes decir que lloro, que sufro al mirarte tan cerca a mis manos, sin poderte asir. Quiéreme, porque ya creo merecerte, porque ya logré ponerte en mi alma tu más grande altar. Ay, pero quiéreme, solo basta una sonrisa para hacerte 3 regalos. Son el cielo, la luna y el mar. Yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros, ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro. Ya no más, dime que sí. Yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros, ya no tengo que buscar, porque en ti todo lo encuentro.
mira nomás, dime que sí. Solo basta una sonrisa para hacerte 3 regalos. Son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el Espero que haya hecho usted el experimento, diríamos, de recordar cosas. Estaba yo hablando de los dandis y para mí es estrictamente la descripción más perfecta del tráfico capitalino. Es decir, el complemento total de andar en la vorágine de la capital, entre taxi y taxi, subiendo, cansado o angustiado o temeroso, es 3 regalos de los dandis, por ejemplo. Y ahora casi exclusivamente a través del fonógrafo, que es creo la única estación La donde estacioncita pasan. esa donde pasan Sí. eso. No, pero se oye muy seguido. Bueno, será porque yo oigo esa clase de estaciones. Sí. O en algunas rocolas de los rumbos de Tacuba, de los rumbos de San Cosme también, Sí, que O pasa cuando uno cerca llegamos. de la cantina Sí. o entra a ella. Sí, sí. En barrios no panistas. Seguramente. Hay que decirlo. Me parece que el fundador de los Dandis, Huicho Cisneros, era... Ahorita les vamos a era el preguntar. fundador, ¿verdad? Sí. ¿eh? Y dandy es una palabra que distingue precisamente a un hombre elegante y de muy buen tono. De buena presencia, ¿verdad? buena Bien tono. portado. De un caballero. Bueno, la comparsa de los dandis en el carnaval de La Habana era la comparsa de los elegantes, debo suponerlo, ¿no? Dandy. Oye, estás hecho un dandy, decía sí, mi sí, papá. dice todavía, sí. Juanita lo debe haber oído. Adelante, Juanita, para que nos siga hablando. Dentro de unos minutos vuelven con nosotros los dandis. Bueno, pues tenemos esta frase o esta expresión, el concepto no desaparece, sino en sí, tomar estado, es algo que ya no se usa, muchos de ustedes seguramente que ni siquiera lo han oído. Tomar estado es hacerse ya responsable, o sea, contraer matrimonio. Porque ya fuiste manumiso. Eso quiere decir, fuiste esclavo. Te soltaron la mano. Ah, Sí, soltaron. Bueno, aquí tenían desbalagado y yo tengo, no, tenías que desperdigado y yo tengo desbalagado, que podían ser sinónimos, aunque sabemos que no hay sinónimos perfectos. Desbalagado proviene de un bálago, es un montón de paja donde se hacina bien, se acomoda bien pues en las rancherías, en los lugares. Y ya después se deriva en forma figurada, cuando queda todo eso tirado por donde quiera o es un tiradero, entonces también se aplica a un joven, bueno, regularmente un joven, que anda por ahí... malos pasos. Sí, pues no tanto en malos pasos, sino que no tiene trabajo, que... No viene de bala. De oficio. No, de bálago. Ni oficio ni beneficio. Bálago, que es el montón de Ni pajas. beneficio. Sí, y no se quiere decir que sea un vago, porque suena como insultante, ¿no? Está dejado a su mala suerte. Exactamente, anda buscando una buena suerte. Bueno, y hablando de mala suerte era en aquellos tiempos que se le daba a un chiquillo con toda facilidad un pescozón. Pescozón es un golpe en el cuello, pero a nosotros ha llegado ya más bien como coscorrón, como coscorronos en la cabeza. Porque viene de pescuezo, precisamente. No se llama pesco. En algunos casos dicen que es un zape. Un zape, sí. El zape es como así, el coscorrón es así, ¿no? Con el puño. Pero sí, pescozón, pues tiene ese origen de pescuezo. Y tenemos apergollar, hablando de cuello, de pescuezo, tenemos también apergollar, que es como una llave de esas de lucha, a tomar de tal Alrededor del manera, cuello. sí, que Aquí- inmoviliza. Sí, aquí la reduplicamos, dicen los lingüistas, porque le agregamos esa A. Originalmente era pergollar y percolare, o sea, es decir, tomar por el cuello, percolar. ¿Qué no es ponerle a los güeyes
No, esa es una argolla. ¿Una argolla? Sí, no, acá les ponen en la nariz, pero esto es por el cuello. Era famoso el santo, el enmascarado de plata, por aplicar ese tipo de llaves, a pergollar a su rival. Bueno, y también movilizan algunas parejas rápidamente. ponen en práctica esa función, sí. Pero, pero ya, no. de una manera elegante, dice, oye, pues ya te la apergollaste, ya conseguiste el amor de una mujer. No, elegante precisamente Tomaste no. por el cuello. En la realidad debe ser Elegante menos no. elegante ¿Te todavía. apergolló? Muy gráfica, más bien. Muy gráfica. Tenemos pillo. Pillo es un pícaro, un bribón, un Felipillo, tunante, no, y no. también es También. cariñoso para Felipillo, para Felipe. Sí, Felipillo. Para el pidio también. Yo he oído también que les los dicen espidios pillo. también es les dicen hipocorístico de el pidio. pillo. Ajá. También se dice pillo y pilluelo. 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 Pillín. Pillín, Bueno, sí. tenemos granjear, es congraciarse. Para que tener la voluntad o el aprecio de, sobre todo del jefe, del Sí. patrón. o Granjearse la voluntad. Sí, granjearse del la suegro voluntad. o la suegra. Bueno, este sí lo sabemos bien, pero ya la palabra ya está en desuso. Desentada. Desentada. Es una botella de vino cuando se va a abrir y se le quita el corcho. Sí. Desentada. No lo sabía yo. Entonces, descorchar. Bueno, sí, y se usa propiamente descorchar, pero ese ya es el acto de ¿No será que se quitarlo. la acaba uno en una sentada? No, es con C, viene decente. desentada. Bueno, Porque se le pero se le quita lo decente. No. Por eso después de que te la tomas. Porque se consideraba una acción noble, decente, ofrecerte vino. Esa es la Pero esa es la sí idea. viene de decente. De decente, claro, pero es que es quitarle, no. Tener una Ponerle decencia. decente. De anfitrión, ¿no? Una decentada. sí, era algo elegante y Claro. fino, ¿no? Anfitrión, no. Bueno, sulaque también es una palabra que ha caído en desuso, pero que es una sustancia como de cera o algo que también todavía se le agregaba ese corcho para que la botella estuviera totalmente cerrada, no tuviera ningún escape de... Hay una que dice badulaque. No, pero ese es otro. Esta ¿no? cosa es sulaque. Sulaque. Esto es como un sellador. ¿Cera? Sí, un una sellador. especie de cera. Lacre. Ah, Es lacre. lacre. Es lacre. Lacre, que es una Bueno. sustancia con la que se Cuando se le se sellaba regaba la- algo de alguna tubería le ponían un sulac, precisamente una compuesta para que ahí no se Bueno, no se siguiera adelante. regando. Bueno, y tenemos corral. Corral era verdaderamente una obra de arte. El límite entre los, ¿qué diríamos? Los patios. Pero me refiero a que eran obras de arte porque eran piedras perfectamente acomodadas y no había pegamento en eso, Claro. sino que Cemento, estaba estaban Sobrepuestas. sobrepuestas perfectamente. Y existe el apellido acomodadas. Corral. Sí. También. Ah, sí, también. Bueno, Que es un panista que piensa como Javier Corral. bueno, tenemos Acibara. Sí, esa sí la deben haber escuchado. Acibaran, de acíbar. Lo que sí llama la atención es que provenga de una planta que conocemos como sábila. Ah, sí, claro. Y que es así como que ha tenido más uso, creo que se toma o se... Para la buena suerte. Todo. No, para muchos propósitos. No, sí. para Se utilizaba todo. de muchas maneras. Yo Medicinal. recuerdo que de niño, en una ocasión en la casa de mi abuela materna, me entró una basura al ojo, me lastimó mucho, me puso el ojo muy rojo y mi abuela me dijo, a ver, voy a sacar la sábila, le voy a poner un poquito de alcohol, dejó que se secara y lo recuerdo muy bien porque me dio la instrucción, tienes que con tu mano poner la hoja en el ojo El emplasto. y Ah, sí, aparte mirando hacia el frente, hacia la pared, dando la espalda hacia la parte exterior de la casa y se te va a quitar la basura y sí, se me quitó. Se me quitó la basura. Pues sí, ¿no? Imagínate. Sí, de todos modos, con tal de que pero- ya no hubiera otra medicina. Pero sí volviendo a la tiene alguna sábila, tiene relación. grandes aplicaciones, Sí, pero ¿verdad? sí tiene alguna relación con las cualidades de la sábila, porque es amarga y viene de acíbar, de Sí. amargo, sí. Bueno,
Y Es la planta, ¿no? Y el juguito es el aloe. Aloe vera. aloe es vera, uno. Ajá, aloe sí, vera, claro. sí, es un nombre, ¿cómo? De botánico. De botánico, claro. sí. ¿Verdad? Su clasificación taxonómica. Bueno. Ay, Está bien, está bien, está bien. Bueno, tenemos tinajeros, ya también... Es apellido, ¿no? También hay. Pero ya se usa poco hasta la palabra y el mueblecito, que era una especie de banquito lo suficientemente fuerte donde se colocaba una tinaja. La tinaja es una especie de olla grande de donde se saca el agua para que en esa olla se mantenga el agua fresca. Está bien. Sobre todo en los lugares calurosos. Bueno, tenemos marquesote. Ah, eso Es sí. muy sabroso. Ese De es yema. algo muy sabroso. Eso es lo una que se conoce especie con de el pan. nombre vulgar de mamón. Sí, Sí. se parece al mundo. Bueno, si se le quiere dar ese acento peyorativo, pero realmente así No, se pues así se llama. Correcto. Mamón no es dulce. peyorativo. No, me refiero a Salvo que- por la a perversidad que- con que lo estás poniendo. Perdón. Me refiero a que estoy hablando de marquesote. Yo también es un pan hecho con muchos, Con mucho huevo, sobre todo la yema. Y vuelta. Eso. Juanita, por favor. La Lo guisaban, desconozco. lo guisaban los abuelos, ¿eh? Los abuelos No, algo sí, característico de muy, los abuelos. Muy sabroso. Ese pan todavía en algunos lugares lo hacen, pero su característica era esa que no tenía muchas yemas Así es. y no lleva grasa. Cierto. Por eso esponja tanto y es un pan ligero. que como que requiere o exige tener cerca una taza, sobre todo si es de chocolate. pues, Chocolate. sí, así Bueno. es. Bueno, Pero el mamón también es rico, ¿eh? Pues es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Es parecido. es lo mismo. Bueno, y tenemos guango. Guango a manera de un adjetivo. Su origen es, guango es una trenza muy especial que se hacen en algunos lugares indígenas, o si no, el rodete que se ponen también las mujeres para cargar el agua. algo. Pero ya después, como en nuestro lenguaje cotidiano, se usaba para decir de algo que una ropa que queda aguada, Está bien. holgada, Muy bien. también se aplicaba a un trabajo, a una persona que no, inepta. Aplicado. Neto. Bien. Sí, pero ahí los orígenes son diferentes. Uno es el chongo, digamos, es nahuatlismo por cabello, digamos, enredado, no enredado, sino No. más bien Acomodado. tejido. Ajá. Y el otro es una palabra de origen africano, así que tiene que ver con otras ideas. Y también se llama guangoche, a un tipo de machete que se usa para cortar caña. Para amarrar, Manuel, también, si no amarrabas bien una caja, Sí. quedaba guanga. Sí, pero ese es de otro origen. O Sería uno, esa. vamos. One, go. Go, oh, yeah. Bien, bueno. Bueno, Gracias, Juanita, muy amable. Abelardo Bello, que nos trajo a sus cantantes excepcionales de los dandies, aquí están. Y les doy el teléfono de Alejandro, es el 815-4290. Esa hermosísima melodía que van a recordar inmediatamente. Dime. Adelante, por favor. Dime, ¿por qué estás triste? Si tus ojos cansados ya no pueden llorar, aquí tienes mi llanto. Dime, si estás cavando una tumba que guarde para siempre tus penas, aquí tienes mi pecho. Dime si te hacen falta unos labios traviesos que te llenen de besos, aquí tienes los míos. Dime qué necesitas y si tu alma negada te
te pide ser amada, aquí tienes mi amor. Dime si te hacen falta unos labios traviesos que te llenen de besos, aquí tienes los míos. Dime qué necesitas, y si tu alma negada te pide ser amada, aquí tienes mi amor. ¡Bravo! Bien, yo quería en esta semana que hay palabras que trae a cuento la política, las noticias, las informaciones, y me aboqué. Sí. Me dediqué un día, voy a ver si estamos calificando convenientemente alguna acción política. Aquí no vamos a hablar de la política, sino de las palabras en cuanto a su significado, de dónde proviene y para ver si. Busqué la palabra traición para ver si ocasionalmente estaba bien aplicada. Una de las definiciones de traición es faltar a la fidelidad de vida. Claro. Ahora, yo quisiera plantearles a ustedes si está correcto, porque traición Judas, primerísimamente, una traición que acarreó, entre comillas, la muerte de Jesús. Digo entre comillas porque si ya estaba previsto, predicho y profetizado Nada más lo adelantó. que iba a morir de todas formas con la traición o no traición de Judas, Cristo hubiese muerto. En consecuencia, Y antes traicionó Caín. Caín, ¿a quién traicionó? A su hermano. Abel. No lo traicionó, lo mató. Por eso, Sí, pero ese es producto de una traición. traición. Eso es, producto. Una falta a la fidelidad A la del fidelidad hermano. de vida al hermano, al amor de hermano. Así es. Bueno, así está la historia, todo está lleno de traiciones. Y mucho antes A vida- traicionó a Adán, ¿A quién? traicionó a Dios porque le dijo, no voy a comer de ese lugar que tú me dices que no lo haga. Y él, creyendo que no lo iba a hacer, lo deja con libre No albedrío. comas del árbol de la vida, del bien y del mal. Pues ya vamos entonces también, los que venían en el Éxodo ya habían traicionado porque tuvieron que hacer el Deuteronomio, que es la segunda ley, porque ya habían desobedecido la primera. Aquí cabe un comentario en base a lo que está diciendo Manuel Munguía. De ahí que algunos cataloguen al Dios del Antiguo Testamento. Yo sé que a algunos estudiosos no les agrada mucho esto, pero algunos catalogan al Dios del Antiguo Testamento como un Dios celoso por la fidelidad de su pueblo, y cuando el pueblo se alejaba de su plan, de los designios de ese Dios, de Yahvé, entonces venía el castigo. El castigo. Es decir, que toda falta de fidelidad, falta a la fidelidad de vida, según el diccionario puede considerarse como traición. Sí. Es decir, no sé qué apreciación puedas tener respecto ¿a quién debo serle fiel? Yo a quién debo serle fiel. Debo serle fiel a la amistad, a tus correligionarios, A tu a tus familia. compañeros de trabajo, a tu familia, A la tu pareja. patria. Fíjate que todo eso para mí es un poco relativo. Yo diría, hay que serle fiel a mi manera de ser y de pensar. Es decir, si tú tienes una filosofía en tu vida y traicionas esa filosofía, le fuiste infiel a tus criterios. Y si le fuiste infiel a tus criterios, estás cometiendo una traición, y es una traición a consigo mismo. Entonces a sí mismo. tendríamos que aprobar a los que están promoviendo la venta de Pemex, porque están siendo fieles a su criterio. ¿O No. Ahí te la voy a decir, te la voy a matar ahí fácil. Ellos juraron fidelidad por defender los derechos de un pueblo Por eso al decíamos cual se fidelidad a la dicen patria. servir. Y yo juro, y si no, que la nación te lo Demande. te lo demande. Tú tienes que preservar esto. Y si yo acepto y juro defender tus intereses,
y falto a ese juramento, a la fidelidad que un día yo me eché como compromiso, ser fiel a eso. Por eso te decía yo, fidelidad a la patria, y dices que fidelidad a los principios, y si ellos alegan eso, van a decir, bueno, es que yo estoy siendo fiel a mis principios. Entonces, ¿para qué juró? Entonces, ¿para qué juró? Si hubiera ido con los de Halliburton, hubiera ido a pedir trabajo allá con Dick Cheney. Con Dick Cheney. Sí. Cheney. Igual sucede con los sacerdotes en México que juraron fidelidad a un Estado extranjero, al Vaticano, Deja a su patrón, Jesús. que también supuestamente lo están traicionando. Más con le eso. valiera atarse una piedra de molino quien faltare a alguno de los niños en ese caso. El valor y la fidelidad, por ejemplo, a la obediencia, a la castidad y a la humildad es lo que caracteriza a un sacerdote cuando hace sus votos, precisamente en la vocación sacerdotal, a la castidad, a la obediencia y a la humildad. Y aparte, don Jorge, si me permite hacer un agregado en este comentario, decía don Daniel Cosío Villegas, gran conocedor del sistema político mexicano, que si en algo debía caracterizar al político en México, era el fiel cumplimiento de dos valores, la lealtad y la fidelidad. Y cuando un político no cumplía estos valores, se denigraba su propia autoridad moral. Su propia autoridad, lo de adentro. Así es. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque tú dijiste, ¿qué cosa decía? La lealtad y la... De los sacerdotes, Y la- castidad, No, obediencia, el político, Ah, lealtad, y fidelidad. No confundir con complicidad. No, claro. claro Desde que no. luego, porque yo le soy leal a digamos que soy amigo de un secretario de Estado. Y le soy leal porque lo conozco desde hace mucho tiempo. No puede ser complicidad, don Jorge, porque los valores de la lealtad y de la fidelidad son valores prístinos. No corruptos. O sea, llenos de No, Y es que lealtad viene de legalitatem. Pues ahí ya Porque queda. se presume que las leyes se elaboran con una pretensión de justicia. Se presume. Se presume, por eso dije se presume. Pregúntale al trife. Entonces, el que era legal era leal. ¿Sí? De ahí derivan, las dos palabras derivan de lo mismo. Pero sucede que, por desventura, a veces las leyes no corresponden al espíritu de la justicia. Claro. Ni la actuación de quienes tienen que De ejecutarlas. quienes las interpretan. Y hay quienes son perfectamente legales Entonces- y completamente traidores. Claro, se puede también. Por supuesto. Pegarse a la ley muchas veces es Ante fallos legales de un tribunal y ser traidores en muchos O ha llegado casos. el caso de que se legisla con propósitos muy bien determinados. perversos en el sentido coloquial Sí, que sí. decimos hace un rato. El maestro del periodismo veracruzano, Alfonso Valencia Ríos, recuerdo en alguna ocasión Profesor haber Valencia. platicado con él, y me decía que el político se alejaba de estos dos valores de la lealtad y de la fidelidad cuando empezaba a manejar dentro de su subcultura esto de que en política no hay lealtad, no hay fidelidad, sino que hay intereses. Y eso, decía don Alfonso Valencia Ríos, denigraba al político. Y eso dice Estados Claro. Unidos. Estados Unidos no tiene amigos, tiene Tiene intereses. Y eso se acaba de pronunciar Y muy bien demostrado. recientemente aquí en Una nuestro país. reunión, sí, cierto, de muchos poderosos Sí. económicamente, ¿verdad? Sí. Acaban de decir eso. Tienen intereses. En realidad, todo eso viene a cuento desde que recientemente la política hizo de sus hombres unos productos. Es decir, ya se habla con mucha desfachatez, para decirlo claro, de cómo lanzamos este producto. Y entonces ahí ya la guerra de intereses económicos ya no hay, pues cómo quiere usted que una tienda sea leal con otra tienda. Dice, no, yo doy más barato que los otros y pone el nombre de la tienda, ¿verdad? Ahí ya no entra ni la lealtad, ni ya no hay principios que obedecer. Pero ahí ya tiene usted varios elementos para que usted juzgue si las acciones de alguien pueden catalogarse como traicioneras. Es decir, mi papá pensaba de determinada manera y yo la heredé chueco o derecho. Y la enarbolé en algún momento. Sí, como diría yo ese. te refiero a mí. Sí, sí, sí. Bueno, ahora yo, ¿no? Ahora yo, ¿eh? Entonces yo pienso como mi papá, y no lo digo ni con orgullo, ni con nada, es algo fatal, es algo que sucedió así, ¿no? Entonces,
al pensar así, yo creo que si pensara yo diferente a él, me sentiría yo muy avergonzado porque sentiría yo que estoy traicionando a mi papá. Ahí ya ustedes aplican, ¿verdad? Más o menos. Para que Se tengan llega a tal grado la distorsión que no acaso en ese discurso político lleno de marketing y de mercado, se ha hablado, y creo que se lo escuché hace unos días también a Felipe Calderón, de que se debe enseñar en las competencias. Eso es una contradicción, porque aleja al proceso de humanización que tanto está necesitando la sociedad. Desde luego, estamos hablando en parámetros comerciales, sí. Por ejemplo, la casa de ustedes allá en Banderías, pues, si yo la vendiera, tanto que él luchó por conquistarla y preservarla para la familia, si yo vendo la casa, o llamo a algunos para privatizarla o que me la expropien, digo, no sé si se entienda. Pero digo, la pones en subasta. La pongo en subasta y le llamo a, por ejemplo, alguna institución norteamericana, en España, ahora Repsol, ¿no? Ahora Halliburton. Oye, ¿no te interesa mi casa, la de la familia? Oye, no la mueles, pues esa es nuestra, ¿verdad? Bueno. Y que es una casa tan hermosa la que tiene usted, don Jorge. Merci. Gracias. Sí, traditore, digamos, es el que contradice, es decir, se contradice. Lo que había dicho antes, lo que sostenía antes, lo echa por la borda. Es cierto, traditore es claro. traidor. Sí, claro. En italiano. En italiano, sí. Va bene. O sea, que si alguien había Bueno, no, ya luchado- viene, no sé si... Qué bien, y no se habla de política ni nada. No. Ni de nombres, ni nadie, ¿verdad? Nos dice el famosísimo trío de los Dandys, que es Carlos Loaiza, la primera voz, Mario Soto, la tercera voz y el bajo, Javier Nader, segunda voz y guitarra, Roberto Bello, el requinto, y Richard Cortés en las percusiones, y nos ofrecen ese himno, no, a lo mejor se molestan, ese himno de la gran y total clase media mexicana. No, es elogio, ¿eh? Sí, no hay quien no tenga que ver con esta canción, ni voy a decir el nombre. Adelante los Dandys. Meditando yo me di cuenta que aunque esté sin ti a tu lado voy como un duende, yo sigo tus pasos. Voy siempre contigo, ahuyentando pecado y fracaso, evitando que el negro destino se te acerque y te atrape en sus brazos, porque quiero que a tu alma de santa no contagie la maldad del mundo, porque ahora que te siento mía, cada vez es mi amor más profundo. Como un duende yo sigo tus pasos para ver si tan solo eres mía o repartes tu amor en pedazos. Porque quiero que a tu alma de santa no contagie la maldad del mundo, porque ahora que te siento mía, cada vez es mi amor más profundo. Como un duende yo sigo tus pasos para ver si tan solo eres mía o repartes tu amor en pedazos, para ver si tan solo eres mía
o repartes tu amor en pedazos. Muy bien. Quería decir, ¿tenemos alguna otra palabra para llegar más o menos al final de nuestro programa? Sí, tenemos Venga. también lo que se ha acostumbrado a manejar en la actualidad, el ballet parking. Ah, sí. ¿Por qué no decimos entonces el estacionamiento? Ese El es ballet otro. parking se refiere a las personas que te estacionan el más que coche. el Sí, pero estacionamiento. aún así, el decir el derecho asignado al estacionamiento y el tiempo que va a transcurrir es hasta más específico que esta expresión que no es nuestra, que no forma parte de nuestra idiosincrasia. Acomodador. Pero es se podría acomodador, decir. Acomodador, es un sí. acomodador. Claro. Pero acomodador se ubica en los cines, ¿no? O se ubicaba en los cines, ¿no? También en los cines que te llevan una lamparita. Lamparita, ¿no? Eso en épocas de transición política se llama el headhunters, es el que está acomodado. Pero no va a haber Acomoda el headhunters hueso. esta Una vez. gran labor de acomodador tiene que tener el hombre que llega a un puesto público para acomodar a todos aquellos que invirtieron en él como producto. Nótese, ¿eh? Sí. Ahí Pero no va lleva a haber jiribilla. headhunters esta vez. Para No va a recuperar haber la headhunters. inversión. Para recuperar la inversión, es decir, aquel que invirtió quiere recuperar lo gastado o lo Y un invertido. poco más. Ah, no, la ganancia, desde luego, porque si no tiene ganancia, ¿para qué ¿Para qué? invirtió? Muy bien. ¿Alguna otra cosa que se nos quede por ahí en el tintero? Bueno, La princesa medieval La que princesa tenemos no. acá. Princesa atrás. medieval. Ay, qué bella, qué seriedad. Tú ahí, seria, mi queridísima actriz, porque esa es una actriz. Roxana. Roxana Gamboa Ramos, chilena. que viene de la luce hermana muy República bien. de Chile. Algarada es un vocerío grande. Sin o sin ruido. N, ¿verdad? Algarada. Ah, sí. Es un vocerío grande, ruido como de caballos, como en aquella ¿qué de? Ahorita se me olvidó la... ¿De viene de Algarabía? También Sí, de ahí sí. de es, Viva. es un Y arabiano, sí. no confundir con algarrada, porque entonces sí es toreada. Ujú. Vaya, Algarrada. de los toros que los Sí. provocan y los que Toman. embisten. Y cuando mencionábamos las canciones que utilizan palabras extranjeras, pero hay canciones muy apropiadas. Recordaba yo la de C'est bon en francés. Dice así, y eso quiere decir, pero qué bueno es. C'est si bon. Qué jolie sensación. De acuerdo, es una canción de ahí de Chaltrené, me parece. Así es. Sí, Adelante. que la cantaban. También de algarada hay una palabra muy bella que se llama boato. El boato es el ruido que producen algunos animales en manada, precisamente. Muy parecido también a lo que es algarada. Y después ya, después, ajá. aplicado a Como a un... una elegancia exagerada, algo que ya lleva, que hace, bien, No, hace perdón, también, ¿no? ¿qué boato no será el ruido graznido que tienen los pavorreales? Que siempre hacen boa, boa No. o algo así. Bueno, Boa. se desprende de más de grupo de animales, ¿sí? Pero pues sí hacen así los pavorreales. Sí, el boato sería una especie de lujo excesivo. Presunción, ¿no? presunción, sí, Una palabra antigua exagerado, Sí. también es palabra Así que es. ya se usa Que cuando poco. salían las señoras que les dicen que se ponen hasta la piedra del molcajete, es que venían con un boato. Bien, bien. Arreglados. Muy bien, jóvenes. Bueno, pues son ustedes muy amables, muchas gracias. Y vamos Gracias, a don Jorge. concluir nuestro concierto en esta ocasión con Sopa de Letras, con agradeciendo a la licenciada Abelardo Bello de Representaciones Jovel, teléfono 815-4290, que estando en Jalapa, los dandies han estado con nosotros y nos ofrecen su canción máxima, Gema. Adelante, por favor. Gracias. Como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es sin igual.
Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, pidiéndote amor. Que me hiciera valer. Con toditita mi alma, eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, pidiéndote amor. Pues sí, parece mentira, pero los dandies tienen algo que identifica un México que ya pasó, pero que sigue, en alguna forma, sigue vigente en muchos mexicanos. Un México romántico. Un México nostálgico, romántico, que tiene ciertos aspectos de exquisito fallido. Sí, el romanticismo. El romanticismo es eso. eso. Precisamente. Pues es precisamente el tenor principal de ese género del bolero, que inició como una danza española, después se renace aquí en Cuba, y después los panchos lo redefinieron así como lo trajeron los dandies. 2 guitarras, el requinto, las 2 voces, ya atrás les vi que le incluyeron otro ritmo. Ese era un trío, ¿no? Y esas canciones, pues bueno, el máximo exponente también del bolero, nuestro Flaco de Oro, ¿no? Pero fíjate que en esta clase de música hay un componente raro, extraño, y que apela, porque por ejemplo la música de los Calaveras de aquella época llamaba y convocaba la virilidad y el machismo del mexicano. Sí. Y todos estos tríos, todo lo contrario. Sí, hablan acerca del amor frustrado. El sufrimiento. El sufrimiento delicado. Sí, por eso es que se dice que con un quiebre en la voz muy particular. Sí, que nosotros tenemos un romanticismo tardío vigente en México, porque el romanticismo comenzó a forjarse a fines del siglo XVIII y tuvo su esplendor en la primera mitad del siglo XIX como corriente artística en el mundo. Allá en Montparnasse. Montparnasse y en general en Europa. Pero sucede que nosotros fuimos heredando las corrientes artísticas un poco atrasados y todavía tenemos resabios de ese romanticismo rancio, no es despectivo desde luego. Rancio es antiguo, claro, ¿no? sí. Y
retardado, es decir, que todavía lo tenemos muy vigente cuando en otras partes ya están en el posmodernismo y cosas así. Era la época también, don Estamos Jorge, lentos. en que la gente acudía a divertirse, a pasar el tiempo en los grandes salones de baile, y también los tríos cumplían una función social importante como el correr la serenata, llevar la serenata. Y romántico y romanticismo deriva de aquel momento en que la lengua de los romanos, es decir, el latín, deja de ser esa lengua y empieza a ser francés, provenzal, catalán, castellano, porque se decía, esto tiene las características de lo que está escrito en romance, ahora francés, porque ahí hay de romantique, nos llega a nosotros lo romántico, y cuando va adquiriendo ciertas características ya se le va clasificando, y después cuando esta corriente artística surge a fines del 18 y principios del 19, se le encuadra así, porque tenía todas las cualidades de aquellas producciones novelescas y poéticas que se comenzaron a escribir ya en romance. En romance, en francés. Hay una canción anónima precisamente ya de París que se caracterizaba porque se hacía un recorrido por las principales calles de París, acompañados de la guitarra y cantando, ¿no? Porque corre desde que entra en París. También rueda por todo el París. Va cantando, va diciendo que es muy feliz porque el Sena es un amante y su amante es París. Es París. Ya ese es el escena. El río Sena, se El llama el río Sena, Sena, ¿no? así es. En La francés Sena, es la femenino. Sena es femenino. Bueno, ¿alguna otra palabra de último minuto para que ya hablemos de cosas muy, muy serias? Esta semana, en estos últimos días ha estado el islamismo y la religión musulmana y el islamismo, ¿cómo debo entenderlo? Tú que sabes todo. Como una derivación del mismo tronco del que surgió la religión judía. La historia dice que Sara ya no podía tener hijos y su marido procreó un hijo con Agar, una esclava egipcia. Que estaba más o menos. Ismael, el niño. Y de ahí nace la otra corriente, ismaelitas, y de ahí derivó el islamismo después ya divulgado por... ¿Y eso lo aceptan los islamitas? Sí, claro, ellos se reconocen como ismaelitas también, porque son descendientes de Ismael y de Agar, su madre, que era una esclava egipcia. Y la El Shah de Irán, ¿verdad? Sí, la pugna comienza desde entonces y ha persistido. Lo desafortunado es que el Papa Ratzinger haga alusión a un texto que dice él de un prelado medieval quizás y que no lo asuma como propio. Es que si lo estás citando, lo estás tomando como fuente. ¿no? Obvio. ¿Sí? Ahí la infalibilidad se fue por un tubo. Falló la infalibilidad. Además son territorios que hizo su propio recorrido Abraham. Recordemos que el Papa Juan Pablo II se quedó con aquel anhelo de hacer un recorrido por toda la parte de Irak, de Irán, porque tenía un gran significado. Hacer el recorrido que hizo precisamente Abraham, dando una especie de, o más bien fincando lo que sería hoy la religión islámica. El orden cronológico es así: judaísmo, cristianismo e islamismo. Y si nosotros analizamos el Corán, vamos a ver también grandes similitudes con el contenido bíblico. Bien, sí. Islamismo y religión musulmana es en consecuencia lo mismo. No, se podrían decir que son sinónimos, sí. Son sinónimos, Sí. ¿no? Bueno, de ahí, entonces, hay quien acusa a los islamitas de tener poca tolerancia para sus costumbres, para llevar su religión, o de son muy acendradamente religiosos, ¿verdad? Sí, pero también hay que recordar partes de la historia de la Iglesia Católica en que se han manifestado actitudes intolerantes a ultranza. Las cruzadas, por ejemplo, son un ejemplo muy claro. Vayan y reconquisten
los territorios Conquistar sagrados. no era con Sí, prédicas. no era con palabra, no, era con Pero guerra. además, a diferencia de lo que es la religión católica, que se ha vuelto muy flexible en lo que es el cumplimiento de lo que la Biblia marca, el Islam o la religión musulmana es estrictamente apegada a lo que dice el Corán, y por eso se les llama muchas veces, de manera que quiere ser peyorativa, como fanáticos a los que profesan la religión, y como de ese grupo se establece, o así se ha vendido al mundo occidental la idea, que de ahí proviene buena parte de la cultura del terrorismo, ¿no? O sea, normalmente están ubicados en esa religión. Entonces, bueno, la cristiandad o la grey católica, bueno, sí compra esa idea, y la expresión que, según dice el Papa, no quiso ser despectiva ni peyorativa, pero que ha despertado la ira musulmana a tal grado que hay amenazas muy directas contra el Vaticano en ese momento, pero ¿no? eso, si bien ellos llevan una religión muy apegada a lo suyo, y si no se meten con nadie, yo creo que el terrorismo nace por el terrorismo no florece, el terrorismo es una cosa, respuesta. Es una consecuencia de una agresión. O yo no sé quién agredió primero, si fueron los musulmanes o no. Yo veo aquí de manera preocupante y traigo a colación unas palabras que acaba de decir hace unos días precisamente Alfredo Jalife, que es uno de los expertos para conocer esta zona de conflicto y sobre todo en la cultura religiosa. Parece como si existiera una tendencia a querer crear ese conflicto religioso para que se vayan cumpliendo vaticinios proféticos salpicados de Apocalipsis. Y dice este experto que también se ve ahí la mano de los Estados Unidos de Norteamérica direccionando, presionando al Vaticano para seguir en este acto de provocación. Y esto lamentablemente pues da al traste con todo lo que se había avanzado, porque si en algo se caracterizó en el diálogo interreligioso el pontificado de Juan Pablo II, fue precisamente en ese acercamiento hacia los demás credos Sí, pero lo que religiosos. dices es terrorífico, Sí, el sí. hecho de que el Papa se deje influir por la filosofía neoliberal norteamericana para decir, diles a aquellos una grosería para mantener nuestro estatus bélico y Claro. poder vender armas. Casi así lo dices, Es ¿no? muy delicado eso, es muy Pero es delicado. lo terrible. que Y está esa sucediendo. idea la dijo Jalife Rame. Sí, sí, lo acaba de Y expresar. esta que mencionaba también Gina, de que hoy la religión que la mayoría de los mexicanos profesa se ha vuelto ya tan guanga, utilizando esa palabra que mencionaba Juanita, Tan flexible. que ya es tan flexible para todas las características, para todos los grupos, y ya Bueno, casi tenemos pero no por productos culpa de los específicos. mexicanos. No, Yo Por sí parte de quisiera, de la No, por no, no. parte de jerarquía, quienes, las de jerarquías. los pastores que guían la religiosidad del mexicano, se ha ablandado, comercializado de una manera comercializado. lamentable. Cuando las- no, las Se ha religiones judicializado incluso. Y ¿por qué también, judicial? Pues no los están acusando de bueno, solapar a unos pederastas. Sí, pero entonces, ¿cómo debo decir? ¿Pedegastia o pedegastía? Pederastia. ¿Con R o palabra. con G? Con R, pederastia. Lo que pasa es que en francés se dice pederasta, con R se escribe, Sí. pero los franceses la R la pronuncian como G, y entonces pedegasta. No es con pederasta. Bueno, Y entonces, aquí también debemos hay- leer con R. PES-P2 o PAIS-PAI2, niño. Niño. Sí, y el otro es preferencia, es Sí. propensión a. Y existe también una clasificación todavía más precisa. Los expertos sobre estos temas hacen mención que pederastia es o engloba a las personas que llevan a cabo, que ejecutan esa acción. Y la paidofilia sería todo el entramado teórico que estudia precisamente estas acciones penales. Ajá. Paidos, niño, filia, raíz. es la misma raíz. Sí, un amor. Sí. Entonces debo decir pederastia. Pederastia con R. Pederastia con Y mire, don Y Jorge, paidofilia. es tan delicado y que parece que están tratando de construir ese escenario, que recordemos que en el mes de noviembre el Papa Benedicto XVI
va a visitar, todo apunta que no va a sufrir ninguna modificación, Turquía, Que es un Le país recomendó musulmán. que es un país musulmán. Que no lo visiten, ¿no? Y El agresor de Juan Pablo II. hay un dato por ahí en las profecías de Nostradamus que hace mención que el penúltimo papa iría a Turquía y sufriría una acción directa de agresión que lo haría regresar herido de muerte. ¿Y Y que ascendería a un Pedro Romano. Así Pedro es. Romano. Sí, Que ese es el último o el penúltimo. último sería según esa Y quien teoría. está previniendo precisamente al actual Papa Hacia es la Ali Atka, El que agredió el a- agresor de Juan Pablo que II. intentó matar a Ese Juan le Pablo dijo. II. Ese le dijo, si usted va para allá, lo van a hacer algo. Te da miedo, ¿verdad? Sí, claro. Bastante. Son cosas que dan miedo. Qué barbaridad, pues es el mundo en el que vivimos. Nostradamus Que hace vivimos. mención que ese penúltimo papa se distingue su escudo por la hoja del olivo, y eso es precisamente el significado que tiene el escudo del Papa Benedicto XVI. Porque no nació en Tierra de Olivos, ¿verdad? O algo así. Así es. Qué cosas. Bueno, Ay, Dios. vamos a concluir y saludo con mucho afecto a la profesora María del Carmen, Mari Carmen. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Sí, muy bien, don Jorge, muy mucho buenas gusto. tardes, ¿cómo están? Bueno, pues ya tienes una escuela. Ya, gracias a Dios, ya inauguramos la escuela, ya Bueno, estamos. no tenemos unas imágenes, por ahí van a estar. Van a ver que tiene su chiste nuestra, Ah, perdón. Claro, no, claro. Ahora yo lo siento como cosa. Y tenemos por ahí otras, sorpresas así, preparadas ahí. Porque es la escuela, luego van a venir las casas. Ajá, también Oye, las vamos a casas, lo sí, grande, sí, ¿no? sí. ¿Me entiendes? Vamos a hacer casas. Es el candidato. Ahí está la escuela. A ver, cuéntanos qué significa. Ábaco, que quiere decir Academia Banderillense Academia de Banderillense de Computación. Así es. Mira, están nuevecitas, ¿eh? A ver, explica, por favor, Mari Aquí Carmen. vemos que el equipo es de primera, lo más actualizado que hay hasta el momento, todas son pantallas planas, LCD, y bueno, los equipos que manejamos realmente son muy actualizados. Aquí los jóvenes tenemos espacio para 750 alumnos, ¿sí? En distintos horarios, y bueno, este es nuestro laboratorio de cómputo. Aparte tenemos nuestro salón audiovisual para lo que es inglés, donde pensamos, este no es. No, pero Este es un ahorita salón de va a inglés aparecer. únicamente, pero en el salón audiovisual, bueno, nosotros iniciamos nuestras clases de inglés para niños y para adultos. Jóvenes desde los 8 años de edad en adelante, y bueno, el sistema que manejamos es un sistema muy bueno, que ya ha dado resultados, que es el sistema natural de aprendizaje. Hay 6 profesores, ¿verdad? Contamos con 6 profesores de momento, ¿sí? El diseñador, Ahí está ¿quién es Manuel ese Munguía. diseñador? Sí. Modestia aparte, ¿verdad? Esta escuela está en la antigua fábrica de puros La Perla de Banderilla. Sí, ahí se lee distribuidor Sí. de tabacos, Sí, La Perla. todavía. Bueno, hay que ponerle su letrero de ahí de Ábaco. Ahí está el aparato que decías que es el Es el salón audiovisual. distribuidor vial, ¿o cómo se llama Así eso? es, sí, es el Bueno, ahora, la idea un poquito es la siguiente. Banderilla está, decía mi abuelo, es cabeza de sierra. Esa cabeza de sierra quiere decir que hay muchos pueblos, y ya desde que yo era niño, venían las recuas, a ver si hay una cámara por ahí, sí, venían las recuas a surtirse a las tiendas de Banderilla. Y entonces iba la recua, se dice, ¿no? Sí. El montonal de mulas Grupo de cargadas animales de carga. iban hacia Jilotepe y a Cuacuacintla. Ahora el mecanismo se pretende que sea al revés y colaboramos con muchas cosas. Es decir, está la Concepción, Jilotepec, Naulinco, Cuacuacintla, Tlacolulan, San Miguel del Soldado, Acajete, Las Vigas, La Piletas. Joya, Piletas. Las minas. No, está muy lejos. Quién sabe si. Bueno, pero está más cerca. A lo mejor van a Perote. A lo mejor van a Perote. Pero de Las Vigas para abajo les quedaba más cerca venir a la escuela a Jalapa. Pero nosotros, con la escuela de Mari Carmen, es la posibilidad de que ustedes ahorren 1 hora y
unos pesos en el camión que tienen que tomar en Jalapa, porque dejan que el camión no pase por su escuela. Sí, Tienen que bajarse y tomar un servicio urbano o irse a pie y perder tiempo. Entonces se quedan en Banderilla, que el camión pasa a las puertas de la escuela. Entonces se ahorran, yo creo que 2 o 3 pesos, ¿no? Más. Pues si van de ida y de regreso, son 4 camiones por lo Sí. menos. Y el tiempo sobre todo. De Jilotepe a Banderilla se hacen 12 o 14 minutos. Fíjense, si vienen hasta Jalapa ya se hace 1 hora y cuarto fácil. Por entrar. Entonces, eso es para mis amigos que nos ven por esas esas poblaciones, sí. que pasen a donde estaba la fábrica de puros La Perla, ahí en Banderilla, y tú les das el teléfono y ahí son muy bien atendidos. Así es. Bueno, y con la garantía, ¿no?, de que van a contar con instalaciones de primera y que el personal, bueno, es altamente capacitado, ¿no? Que la misma calidad que tiene Jalapa o mejor la tenemos en Banderilla, ¿no? Claro. Sin las dificultades de venir a Jalapa. Claro. No, suena feo, pero en fin, con más facilidad, ¿verdad? Sí. Como un alivio para esta ciudad tan cargada de... No, pues además, Además, tráfico a nosotros. si les quitamos 200 o 300 gentes que vengan, bueno, pues son personas menos, ¿no? Bueno, a ver, ¿tienes un teléfono El ya? teléfono es el 811-3861 y bueno, estamos ubicados en Juárez 92, Colonia Centro, en Banderilla, Veracruz. Ahí en la antigua fábrica. Ahí Fábrica de filmaron la película Apocalipso. ¿Sabías a propósito? Claro. Muy bien. Bueno, ¿qué tiempo tenemos? ¿Ya? Ya nos vamos más o menos. Gracias, Mari Carmen, eres muy amable. Repite el número de teléfono mientras... 811-3861. 811-3861. Bien, volvemos en un minuto. Gracias. Gracias. Bueno, nuestro programa siempre está pendiente de ver, a veces no pueden venir porque tienen sus fiestas, pero siempre a todas las ciudades, pueblos, comunidades de Veracruz les abrimos las puertas. Hoy llegaron del Museo Comunitario de Teocelo, ¿verdad? Sí, así es. Manuel Jiménez, ¿qué es este Museo Comunitario de Teocelo? Bueno, este museo comunitario de la antigua estación ferroviaria es un inmueble... ¿Del Piojito? Sí, es la Casa del Piojito, es la antigua estación del ferrocarril que partía desde Jalapa, pasaba por Cotepec, por Jico, hasta llegar finalmente a Teocelo. Ajá. ¿Y ahí hicieron un museo? Efectivamente, pues la estación se rescató porque ya estaba casi en ruinas, sí, prácticamente era en ruinas, hace 10 años aún. Y en el año 98, un año antes, en 97, el ayuntamiento de Teocelo decidió reconstruir ¿Cómo va la estación rebelde radiofónica de Teocelo? Está avanzando mucho. Radio Teocelo, ¿no? Sí, efectivamente. Es un ejemplo nacional, lo que no tienen en México, sí. Una estación mantenida de radio, mantenida y sostenida por una población. Así es una estación comunitaria. Y no la han podido quitar, ¿verdad? No, pues ha pasado por vicisitudes. Sí ha tenido en ocasiones algunos problemas. Se las hacen de tos y les quitan la antena y los persiguen porque es radiofónicamente una estación no controlada por los intereses, por los grupos de poder. Grupos de poder. Sí. Ya tú lo dices mejor que yo. Bueno, entonces, esa estación sigue. Salúdame allá. Sí. ¿Cómo se llama? Policarpo, ¿cómo se llama? Está el señor Elfego Riveros. Elfego. Sí, así es, él ha sido director de Radio Teocelo. ¿Todavía está el señor de la zarzamarripa?
Bueno, en esta ocasión no nos acompaña, ¿verdad? ¿Pero cómo se llama la...? La bebida es zarza parrilla. Zarza parrilla. Sí, así es. Buena, Está buena, saludable. Sí, es un refresco natural de raíz. Y el señor que tiene ahí muchos clarines y jilgueros y sensontles o algo así en su casa, ahí llegando a la derecha del pueblo. Sí, bueno, ya no sabes. Seguramente José lo conoce. Tú no sabes. Tengo pocas referencias de él, pero bueno. ya habrá ocasión de que nos acompañe también. Bueno, aquí está cómo se hacen las máscaras. ¿Quién las hace? Bueno, pues hemos implantado en el museo para esta ocasión un taller de máscaras que está impartiendo... ¿Es madera de quimite? Sí, de quimite, que se le llama, ¿verdad? De una madera... ahí en bandería, pero a pasto, como hierba mala el equimite. Sí, así es una madera ligera, ¿verdad? Muy manejable, efectivamente, y pues que abunda mucho en los campos de Teocelo. Sí. Sí, don Betito Ánel es el teocelano que el está impartiendo escultor. El escultor, sí, un gran artista, como se puede ver aquí, ¿verdad? De sus creaciones, estas máscaras son... te va a quedar mejor. No. Para que seas una mujer diabólica. Ahí está. ¿Y esto tiene una significación? ¿Para qué las hacen? Sí, pues la intención del museo, ¿verdad?, es rescatar una tradición muy teocelana que es el tallado de estas máscaras. Son festivas, son unas máscaras festivas que se elaboran desde tiempo inmemorial. Su finalidad es, que sirvan para disfrazarse el día 14 de agosto, que es la víspera de la Asunción, que es la patrona de Teocelo. Así es, y entonces el día 14, pues bueno, es la procesión de los arcos florales, que pues ya es muy conocida. ¿Y usted mantiene el museo? Bueno, el Museo Comunitario de Teocelo se sostiene con aportación Por eso, pero voluntaria. ¿usted lo cuida? Sí, yo estoy en el museo, yo cubro un turno todos los domingos. Está bien. José también. Está bien, mi mamá, o quién sabe. Yo no sé si mi mamá o mi tía, así, cuando estaban sus abuelos y ustedes, eran maestras de Teocelo, maestras rurales de Teocelo. Qué interesante. Sí, por ahí búsquenle Fidela y Dolores Hernández. Ajá. Eran, debe haber sido como en 1915, la época revolucionaria. Sí. Eran maestras de Teocelo, maestras de sus abuelos. Y tengo inclusive fotografías por ahí perdidas. Bueno, ¿ustedes son orquidiólogos? Así es, orquidiófilos, orquidiólogos. No, perdón, ¿eres orquidiólogo u orquidiófilo? ¿Ambas las orquídeas? Ambas las orquídeas, orquidiófilo. Eres orquidiófilo. ¿Y sabes de ellas? Orquidiólogo. Eres orquidiólogo. Bueno, a ver, cuéntame, ¿y tú también, verdad? Sí, así es. ¿Quién te dio el título de orquidiófilo? Pues nosotros con el trabajo. Tú te que diste a ti hemos mismo el título. Eso está genial. Pero total que cultivan orquídeas, lo cual es un mensaje extraordinario para la juventud de dos chavos, digamos en el buen sentido de la palabra, que se dedican a cultivar orquídeas. ¿Qué clase de orquídeas trajiste? Esa bonita que está ahí. No, esa, no, esa. Bueno, esa es una catleya. ¿Así se llama? Catleya, sí. Pero a ver, dale vuelta, preséntala, hombre, a la cámara. No, pues ya está al revés. Ahí ya no dio. Preséntala, es exactamente ahí. Foco a la cámara número 3 y ya una vez. ¿Qué es que se llama? Catleya. Catleya, sí. ¿De dónde proviene? Obvio, pero ¿de dónde la trajeron? La trajimos de allá de no, pues Teocelo. Obviamente, pero no es de Indonesia. No, su origen es de Brasil. Es parecida a esta, debo suponer. Es más pequeña, la flor es más pequeña. Sí, muy bien. ¿No son carnívoras? No. No. Hay algunas, ¿verdad? Que por el olor. La que está ahí muy solitaria de este lado, a ver, mira, esta chiquita de acá, esa está bien, pero dale vuelta, preséntala para que la cámara la capte en su, al otro lado, dale vuelta. No, ya, Al revés. Al revés, A ver. Sí. Y ahí ya se salió todo de composición escenográfica. Bueno, ¿esa qué cosa es? Lirio, ahí déjala, ya. Así es una Laelia anceps, lirio de Todos Santos. Lirio de Todos Santos se llama. Sí. También es teocelense o teocelana.
De ambas maneras se puede decir, se puede aunque decir. teoselense yo creo que sería más ajustado a lo clásico, ¿verdad? Sí, sería así. Bueno, y la otra que está allá que son ramitos. Miren que esa es muy bonita, esa otra de allá. Así es una Oxidium incurvum. ¿Cómo? No, repítelo. Por Oxidium incurvum. Oxidium incurvum. Desgraciadamente esta especie está en peligro de extinción y aparece en la norma 59 como las más amenazadas de México. ¿Por qué? Desgraciadamente. Porque ya no. ¿Por qué puede una orquídea estar en peligro de extinción? Bueno, ahí es donde entramos nosotros, que ya tenemos aproximadamente un año trabajando como asociación, que es la Asociación para la Conservación de Orquídeas Silvestres, que tratamos en determinado momento rescatar las plantas que se encuentran afectadas por la actividad humana, como es la tala de los ecosistemas, y nosotros lo que hacemos es rescatar, y posteriormente lo que estamos llevando a cabo ahorita, dar cursos a las personas sobre el cultivo, sobre su propagación, pero sobre todo sobre su conservación. Y es un ejemplo, las especies se ponen en peligro porque las personas las extraen para poder venderlas y pues... No se reproduce. Exacto, y pues es que necesitan mucho de insectos para poder crear semillas, son muy específicas con el insecto, y cuando se cambian de ecosistema, en este caso se trae por ejemplo, de Teocelo para acá, para Jalapa, aquí no tiene el insecto que le ayuda a polinizar y pues no va a formar semillas. Y esta planta... Es el problema. Es el problema, de que le extraen o de que se acaba el lugar y el clima, o sea, son varios factores, pero es el labor que nosotros tenemos. Pues qué bonito que tengan. ¿Cómo se llama tu asociación? Es la Asociación para la Conservación de Orquídeas Silvestres, ACOS. Orquídeas silvestres, y está en Teocelo. Nosotros somos un grupo de estudiantes, somos 7, de aquí de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana. Y le digo, el próximo 3 de octubre cumpliremos un año de trabajo. Y también Pues ahorita en este ¿trabajan en momento... Teocelo? Pues van a todas en varios partes. municipios. Lo que nosotros hacemos es hablarle a las personas, dar talleres, cursos, que es lo que en este momento estamos haciendo. Talleres a niños sobre la concientización, que no la extraigan, que cuiden el ecosistema en el que están viviendo, y así, varios... Allá en Mandiría hay toritos, a ver qué día van. Sí. Ahí se dan Muchas también, gracias. porque hay una gran cantidad de humedad, entonces es posible que se puedan dar. Además, Banderilla, ustedes deben estudiarlo, seguramente ya lo hicieron. Las señoritas Lecuona, a mediados del siglo pasado, en el Jardín Lecuona, hicieron muchas cruzas, investigaciones, y en el Jardín Lecuona, que todavía algo queda, donde hay orquídeas, debe haber ahí como allá fósiles de orquídeas antiguas en los árboles, estaban sus investigaciones o sus cultivos en los libros de horticultura alemanes, a mí me tocó ver. Entonces eso es muy propio que ustedes lo investiguen. De hecho, ¿Sabían? No, la verdad. Pues ya está, ya. De nada, de nada. Sí, no, pues es lo que tratamos de enriquecer en nuestro conocimiento y, le digo, aplicarlo en talleres y... Bueno, pregunta Mandería dónde estaba el Jardín Lecuona, Sí. y ahí que te dejen ver lo que queda de jardín, que lamentablemente ya debe ser muy poco, pero ahí debe haber el hábitat de las orquídeas que había, y ellas eran especialistas. 3 o 4 señoritas Lecuona, ya de mucha edad, murieron. Mucho gusto saludarlos, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué más quieres invitar? Quería invitarlos, Órale. que el próximo sábado a todos los adultos que quieran conocer más sobre el cultivo y cuidado de las orquídeas, se les espera a las 3 de la tarde en el Salón de Usos Múltiples de allá de Teocelo, que se ubica enfrente del Palacio Municipal. Bueno. Y también se les invita a que el próximo 18 de octubre acudan a las 11 de la mañana ya a la facultad, porque vamos a montar una exposición fotográfica, y esto gracias a que el Instituto Mexicano de la Juventud nos está apoyando para realizar un proyecto que se denomina Las Orquídeas y la Sociedad. Y pues será todo. Está bien, muchas gracias. Manuel Jiménez, usted muy amable, Manuel. gracias. Miguel Castañeda y José Vicón, Sí, gracias. los orquidiólogos aquí presentes. Gracias, y nos vamos a nuestro programa de la nostalgia.